Gaur, edalazia bukatu zen Australia. Bai, grabatzen da. Eleza, baleta? Node gaur, nola, intentzioan. Izan da, Bai. Ba. Ba, hasiko. Bueno, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur aurkeztuko dizuen dokumentua gure proposamenekin dator. Gure proposamenak krisi egoera honi benetako irtenbide bat edo irtenbide justu bat zuzen bat emateko. Horretarako hemen bildu gara Imanol Pascual, Nafarroako elako koordinatzailea, Sonia Ontoria, Zerbitzu Publikoetako Federazioko arduraduna, eta ni Iñaki Zabaleta, azterketa bulegoko kidea. Eta, txosten honen helburua hain zuzen da, esan dudana, ez? Irtenbide zuzen bat ematea krisi egoera honi, eta azken finean, 2008ko krisiaren ondoren aplikatutako politikak berriz ere ez errepikatzea. Ikusiko duzuenez, txostena nahiko zabala da, beraz guk ideia nagusiak azpimarratuko ditugu, horretaz gain, beste dozein gauza baldin duzu edo txostenera jo, edo bestalde, ondoren guri galdetu edo gure gana jo dezakezue. Txostenaren lehen zatian, orain arteko egoeraren azterketa bat egiten dugu, eta gero ondoren Nafarroko gobernuak orain arte hartutako erabaki nagusien azterketa egiten dugu, eta txostenaren zati nagusiarekin edo zati garrantzitsuenerekin bukatzen dugu gure proposamenekin hain zuzen. Krisi aurreko egoerari dagokionez, guk uste duguna da pandemia honek ez duela krisia sortu, baizik eta krisia piztu egin duela, krisia eragin duela, eta hau krisi sistemiko bat dela, ez? Krisi sistemiko bat zergatik, 2008 ondorengo austeritate politikak ezarri zirelako, eta politika hauek hain zuzen ezarri ziren banka salbatzeko eta pertsonak alde batera usteko, eta horrek zenbait eragin izan du ditu, ez? Alde batetik zor publikoaren negozioa izan du da horietatik bat, Nafarroan 2008tik 2020ra 3.700 milioi baino gehiago ordainduko dira zor publikoan, ikuskatu nahi ez den zor publiko batera. Doikuntza politika hauek ere utzi duten beste ondorio bat da gizarte desorekak handitu egiten direla, eta hori ikusi daiteke barne produktu gordinaren zein zati bideratzen den langileen soldaterako, gero eta gutxiago, eta zein zati bideratzen den enpresetara, gero eta zati handiagoa. Hau ere, guztiz lotuta dago Nafarroan ezartzen den aurrekontu politikarekin eta zerga politikarekin. Aurrekontu politika, austeritate politikarekin guztiz baldintzatuta dago, eta azken finean austeritate politika honek egiten duena da baliabide erabilgarrien gehikuntza oso txikia izatea, eta honi lotu behar zaio zerga politika guztiz bidegabea dugula. Zerga politika honen bitartez oso diru gutxi biltzen da, eskasa da, Europarekiko alderatzen baldin badugu askoz ere diru gutxiago biltzen da, modu bidegabean biltzen da lan errentei ezartzen zaielako zama nagusiki, eta beste alde batetik ere enpresen eskura egindako zerga sistema bata, hain zuzen iruzurra ahalbidetzen dielako, eta Nafarroa delako besteak beste estatu mailan enpresei zerga zama txikiena ezartzen zaien tokia, ez? Eta gainera zenbat eta enpresa handiagoa izan, orduan eta privilegio gehiago dituzte. En primer lugar, ahora haré la parte en castellano. Gracias por venir. Hoy os presentamos un documento en el que recogemos principalmente las propuestas que hacemos desde ELA para dar una salida justa a esta situación de crisis y también para abordar un poco el plan que quiere elaborar el Gobierno de Navarra, el plan de reactivar Navarra 2020-2023. Para ello estamos Imanol Pascual, coordinador del sindicato en Navarra, Sonia Ontoria, responsable de la Federación de Servicios Públicos, y yo, Iñaki Zabaleta, del Gabinete de Estudios. Como veis, el documento es bastante extenso, por lo que nosotros solo subrayaremos o solo comentaremos las principales ideas del mismo. A partir de ahí,
cualquier cosa, pues podéis consultarlo en el documento o preguntarnos a nosotros. El documento veréis que está estructurado en un análisis previo de la situación previa a esta crisis, las principales decisiones que ha tomado el Gobierno de Navarra durante esta crisis y luego también hay diferentes apartados que es lo que principalmente recoge este documento con nuestras propuestas, ¿no? En cuanto a la primera parte o la situación previa a la crisis, aquí nosotros lo que vemos o lo que concluimos es que es una crisis estructural, es una crisis latente cuyo desencadenante ha sido la pandemia, ¿no? Y esto lo vemos ¿por qué? Porque se han venido aplicando las políticas de austeridad desde la crisis de 2008, unas políticas cuyo objetivo era salvar a la banca y no a las personas, y esto ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, el aumento del negocio con la deuda pública, una deuda pública que en Navarra va a costar más de 3.700 millones de euros desde 2008 a 2020 y una deuda pública que no se quiere auditar y que no se quiere examinar. Otra consecuencia de estas políticas de ajuste ha sido que el reparto de la renta cada vez sea más desigual, que sea más injusto y que haya cada vez más pobreza, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en el reparto del Producto Interior Bruto, que cada vez hay una menor parte que se destina a la remuneración de personas asalariadas y, en cambio, la parte que va a las empresas es mayor. Y esto está muy ligado con la política presupuestaria, con la política fiscal que se hace aquí en Navarra. En cuanto a la política presupuestaria, creemos que está totalmente condicionada por las políticas de austeridad y esto, unas políticas de austeridad que están diseñadas para obligar a las instituciones a que el incremento de sus recursos públicos sea muy pequeño, que junto a una política fiscal que lo que hace es recaudar muy poco comparativamente con el nivel europeo, recaudar de una forma muy injusta porque la mayor parte de la carga fiscal recae sobre las rentas de trabajo y luego también es una política fiscal que está hecha a medida de las empresas, ¿no? Porque por un lado permite el fraude a todas las rentas empresariales y a las rentas que no son del trabajo y también porque Navarra es el territorio de todo el Estado con menor presión fiscal sobre el impuesto de sociedades, mientras en Navarra la presión fiscal es del 1,3% del Producto Interior Bruto, a nivel estatal es del 2,3% y la media europea es del 2,7%. Por lo tanto, vemos que el privilegio de las empresas aquí es enorme. Y también es un privilegio que cuanto mayor es la empresa, mayor es ese privilegio porque la diferencia entre la tasa nominal o lo que supuestamente deberían de pagar estas empresas en función de lo que establece la ley y el tipo efectivo, lo que finalmente pagan, esa diferencia es cada vez mayor cuanto mayor es la empresa. Por tanto, vemos que el sistema fiscal está hecho a medida de las empresas, que son las grandes privilegiadas de estas políticas. Nik aurkeztuko ditut gure proposamenak. Kontuan hartu behar dugu neurri guztiak, proposatzen ditugun neurri guztiak, Nafar gobernuaren eskutan daudela. Hau da, ez da beharrezkoa Madrilen erantzun bat, baizik eta Nafar gobernuko eskuetan daudela haien kompetentziak direlako. Decía que voy a presentar las propuestas que hacemos desde ELA y tenemos que tener en cuenta que todas estas propuestas están única y exclusivamente en manos del Gobierno de Nafarroa, porque son competencias suyas propias y no tendrían que esperar ninguna respuesta de Madrid. Hacemos una propuesta en 7 ámbitos distintos. No voy a desgranar todas las propuestas, las tenéis en el informe, porque si no alargaríamos mucho. Voy a mencionar solo algunas de ellas, las que nos parecen que pueden ser más importantes, y el resto las tenéis, como digo, en el informe. Uno de los ámbitos sería el aumentar los ingresos públicos. Para ello, proponemos que en el impuesto sobre sociedades se eliminen las deducciones y se establezca un recargo especial en la declaración del impuesto sobre sociedades del 2019 equivalente a un 20% de los beneficios. Esto supondría obtener 400 millones en Nafarroa. En el impuesto sobre patrimonio, riqueza y grandes fortunas, proponemos establecer un recargo específico que sea progresivo y que vaya entre el 1 y el 10%. Esto supondría recaudar 600 millones, es decir, haciendo una incidencia tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto sobre patrimonio, riqueza y grandes fortunas,
se podrían obtener 900 millones solo en Nafarroa. Proponemos también combatir el fraude fiscal, la paralización de grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra y la creación de la banca pública, entre otras. Otro de los pilares en los que queremos incidir es en el sector público y proponemos un fortalecimiento del sector público en cuestiones como aumentar las plantillas del sector público. Hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años se han amortizado 3.000 puestos de trabajo en la Administración. Consolidar el empleo temporal de toda la Administración. En este momento, el empleo temporal ronda el 40% de todo el empleo. Publificar los sectores subcontratados, como son residencias, atención domiciliaria, ambulancias, limpieza, etcétera, garantizando siempre la subrogación y la consolidación del empleo. Otro de los pilares en los que hacemos propuestas es el garantizar unos ingresos suficientes y poner la vida y los cuidados en el centro. Para ello proponemos una renta garantizada que sea al menos del 100% del salario mínimo interprofesional, pensiones de 1.080 euros o completar los ERTES hasta el 100% los ERTES con motivo del COVID-19. Proponemos, otro de los pilares sería el reconocimiento de derechos. Para ello proponemos el reconocimiento del derecho subjetivo a que todas las situaciones de dependencia sean cubiertas mediante un sistema público universal, gratuito y de calidad. Un derecho a acceder a una vivienda de alquiler social. Garantizar la atención sanitaria de todas las personas. Asumir la competencia de prisiones y garantizar los derechos lingüísticos derogando la ley del vascuence y eliminando la zonificación. Proponemos también medidas dirigidas a garantizar el empleo de calidad. Para ello, exigimos la derogación de todas las reformas laborales practicadas en los últimos años, reducción de la jornada a las 35 horas, un salario mínimo de 1.200 euros, acabar con la brecha salarial, derogar el Consejo de Diálogo Social. También proponemos medidas contra la siniestralidad laboral. Para ello, exigimos la creación de un marco propio de relaciones laborales libre de las injerencias de las mutuas patronales, la transferencia de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, incorporar 50 personas a las plantillas del Instituto Navarro de Salud Laboral y a la Inspección de Trabajo, retirar la financiación pública del Delegado Territorial de Prevención acordado por CEN, UGT y comisiones, que supone 400.000 euros y que no tenemos constancia de que suponga ninguna eficacia, sino que solo sirve para financiar con dinero público el personal y las actividades tanto de CEN como de UGT y comisiones. Proponemos también una transformación social y ecológica del sistema. Para ello es necesaria la elaboración de un plan para reducir la emisión de CO2 por parte de las empresas, abandonar proyectos como el tren de alta velocidad, el Canal de Navarra, el recrecimiento de Yesa, el Palacio Arosteguía en Baztán o el polígono de tiro de las Bardenas, apostar por el consumo de productos locales y de kilómetro cero y adoptar medidas para combatir el desequilibrio territorial existente en Nafarroa. Bueno, como veis, el documento que consta de 5 apartados, uno de los apartados hace una valoración de las medidas que ha tomado el Gobierno de Navarra en esta situación provocada por la COVID-19. Y desde ese punto de vista, el sindicato ORAS hace una valoración negativa de las medidas que ha ido tomando el Gobierno de Navarra, principalmente porque creemos que ha primado los intereses económicos, en ocasiones incluso por encima de la salud pública. Y decimos esto y enumeramos una serie de medidas que ha ido tomando el Gobierno de Navarra, como puede ser la oposición que tuvo el Gobierno de Navarra a la paralización de actividades esenciales. Hay que recordar que tuvo que ser el Gobierno de Madrid el que paralizase las actividades no esenciales en contra del criterio del Gobierno de Navarra y, además, cuando desde Madrid se adoptó esa decisión, el Gobierno de Navarra, a través de una nota aclaratoria y de las propias declaraciones de su presidenta, se opuso y hizo todo lo que estaba en su mano para que fuese el menor número de empresas las que cerrasen. Y eso el sindicato lo considera una irresponsabilidad porque al final era evidente que los centros de contagio eran y son un nuevo foco de contagio potencial de la enfermedad
y por eso éramos tan críticos con esa postura del Gobierno de Navarra. Asimismo, hay un dato que es: ninguna empresa navarra ha sido sancionada a día de hoy por incumplir medidas de protección frente a la COVID-19. Creemos que en una situación de pandemia, este dato, el hecho de que ninguna empresa haya sido sancionada, debería avergonzar al Gobierno de Navarra, puesto que al fin y al cabo lo que transmiten a las empresas es un mensaje de impunidad y de que sigan sin tomar medidas, y creemos que esa reflexión tiene que estar encima de la mesa. La Administración navarra prácticamente ha autorizado todos los ERTEs que se han aprobado en Navarra, haciendo una dejación de su función de comprobar que los ERES tienen causa. Y también ha habido cuestiones que han unido a los 4 sindicatos, reivindicaciones que han unido a los 4 sindicatos mayoritarios en Navarra, y que en contra de lo solicitado por los 4 sindicatos, el Gobierno ha cerrado filas con la patronal y ha hecho lo que la patronal navarra le pedía. Hablamos de la apertura en el día de Jueves Santo, y hablamos también de los ERTES en las subcontratas públicas. Y allá donde el Gobierno de Navarra ha tenido que elegir entre lo que le pedían los sindicatos mayoritarios de Navarra o lo que le pedía la patronal, el Gobierno de Navarra ha apostado por hacer lo que le pedía la patronal navarra. Esta es la valoración que hacemos de la actuación del Gobierno de Navarra. No obstante, sí que queremos subrayar una cuestión, que es la disposición al diálogo que ha tenido el Gobierno de Navarra. Y esa disposición al diálogo no lo ha condicionado a que los sindicatos fuésemos más o menos críticos con su actuación. Y eso, que en otras circunstancias posiblemente no merecería ni ser destacado, en este contexto creemos que sí. Creemos que lo queremos destacar por el contraste que supone con los gobiernos de UPN, en que tan siquiera se reunían con sindicatos como ELA, o, sin ir más lejos, lo que está haciendo el Gobierno vasco y su posición totalmente beligerante hacia el sindicalismo reivindicativo. Entonces, siendo críticos, sí que también queremos poner esa cuestión encima de la mesa, esa disposición al diálogo que ha tenido el Gobierno de Navarra, y también en el documento se subrayan 2 medidas que el sindicato ha valorado positivamente, como es la coordinación pública de los servicios de prevención y la apuesta por el teletrabajo en la Administración. Asimismo, en el documento lo que hacemos es una valoración del texto que ha pasado el Gobierno de Navarra sobre la propuesta de texto del Plan Reactiva Navarra 2020-2023. El propio documento reconoce que es un documento genérico, abierto ahora a un proceso de aportaciones. Sin embargo, hay una cuestión central que no figura en el documento, que es cómo se va a financiar. Y aquí creemos que radica la clave de los próximos meses y los próximos años en Navarra, que es la fiscalidad. Es necesario y urgente reformar de arriba abajo la fiscalidad navarra. Y por desgracia, somos pesimistas respecto al Gobierno de Navarra. Y somos pesimistas por 2 cuestiones. Una, la única medida que ha tomado el Gobierno de Navarra en esta legislatura, la única medida fiscal, ha sido la eliminación al impuesto al patrimonio empresarial. Como hemos comentado antes, la Fiscalía Navarra, el impuesto de sociedades es donde menos se recauda en Navarra respecto de todo el Estado. En esas circunstancias, la única medida del Gobierno de Navarra actual ha sido eliminar un impuesto a las empresas. Y por otro lado, otro elemento que nos llama al pesimismo y que queremos denunciar son las declaraciones de la consejera de Hacienda anunciando que, en su opinión, no había que subir los impuestos a las empresas. Y ese anuncio lo hizo la misma semana que su departamento computaba en 800 millones de euros menos que iba a recaudar la Administración por el efecto de la COVID-19. Es decir, allá donde la Administración prevé una caída de ingresos de 800 millones de euros, la propia consejera insiste en que no hay que subir los impuestos a las empresas. El acuerdo de gobierno de esta legislatura, firmado por PSN, Geroabay, Podemos e Izquierda Esquerra, hablaba, el título del acuerdo programático es un acuerdo programático de convivencia igualitaria, innovadora y progresista. Y la pregunta que se hace de él es: ¿dónde están los postulados progresistas de este Gobierno de Navarra? Si en una materia como la fiscalidad estamos oyendo esas declaraciones y estamos viendo por la vía de los hechos que lo que hace este Gobierno de Navarra es favorecer todavía más a las empresas. No hemos escuchado a ningún consejero de este Gobierno ninguna crítica al sistema fiscal actual en Navarra. A ese sistema fiscal injusto e insuficiente, ningún consejero del Gobierno de Navarra pone esa crítica encima de la mesa. Y lo que hoy el sindicato tiene muy claro, que para que haya una salida justa de la crisis, tiene que haber una reforma fiscal de calado. El sindicato lo que hace en las propuestas, cuantifica algunas de las propuestas que hace, principalmente en materia fiscal, tanto en impuestos de sociedades como en impuesto del patrimonio, y solo con las medidas que planteamos con esas 2 medidas, que son medidas que dependen del Gobierno de Navarra, se recaudarían 900 millones de euros más.
Por eso hemos insistido en cuantificarlas y en saber que lo que pedimos depende del Gobierno de Navarra. El sindicato, en esta coyuntura en la que es pesimista porque ve cuál es la realidad y lo que está haciendo el Gobierno de Navarra y las declaraciones que hace, tiene claro una cuestión, que es solo a través de la movilización y de la activación social vamos a conseguir una salida justa de esta crisis. ¿Por qué insistimos en esto? Porque tenemos muy claro que el diálogo social no va a dar. El diálogo social, el tiempo, ha demostrado que únicamente sirve para financiar a las entidades que participan en él. Esa financiación, ese entramado del diálogo social, que no solo pasa en Navarra, que es a nivel europeo, a nivel del Estado, creemos que en Navarra posiblemente sea donde más hasta el extremo se haya llevado. Esa financiar a las organizaciones sindicales a cambio de garantizar la paz social. En Navarra recordamos que 120 personas de UGT y comisiones cobran su salario íntegramente de los presupuestos generales de Navarra. Por eso, cuando insistimos en que la financiación a cambio de paz social es lo que se ha hecho en Navarra. Por eso, en la primera entrevista que concede el nuevo presidente de la CEN, insiste en la necesidad del diálogo social y vincula directamente el diálogo social con la paz social. Lo que la patronal navarra quiere, sabiendo que vienen meses complicados y que puede haber más conflictividades en las empresas, quiere atar a las organizaciones sindicales vía financiación a través del diálogo social. Y por eso, en ese contexto, el sindicato entiende que más que nunca tenemos que trabajar alianzas con otros sindicatos y con otras organizaciones sociales para activar la calle y para movilizar los centros de trabajo. Euskaraz egingo dut nire zatia, bale? Eta... Osorik ez da behar. Bai, egingo dut, laburpentxo bat. Kalitatearen garrantziaz solatzen baldin bazara. Bai, gu orain arte dokumentuan jartzen dugun bezala oso kritikoa gara Nafar gobernuak egin duenarekin, zeren gure ustez, Nafar gobernuaren erabakiak izan dira Nafarroako patronalak eskatutako erabakiak. Eta hori, aztertzen badugu hartutako neurriak, uste dugula agerian geratzen dela, jakindare eta bai azpimarratu nahi dugula Nafar gobernuanek elkarrizketarako eta sindikatuen daukan harremana asko zaintzen duela, baina egia da ere, beraien neurriak izan direla Nafarroako patronalak eskatutakoak. Gure ustez, aurrean izango dugun egoerari, irtenbide sozial bat bilatzeko aukera bakarra, fiskalitatea goitik bera aldatzea da. Horregatik, gure dokumentuan, gure proposamen artean, kuantifikatzen ditugu neurri fiskalak eta neurri fiskal horiekin 900 milioi euro baino gehiago jasoko lituzke Nafarroako administrazioak. Zoritxarrez, aztertzen baldin badugu, zein den orain arte Nafarroako gobernuak egin duena izan dela ondaren gaineko zerga enpresei kentzea. Eta ikusita ere, Nafarroako ogasun kontseilariak egindako adierazpenak non esaten zituen enpresei zerga gehiago zaizkiela jarri behar, gu eskorra gara eta Nafar gobernuak orain arte egin duenarekin. Egoera horretan, gure ustez, honi buelta emateko, daukagun irtenbidea eta gure apostue eta lanin apostue esan behar da, aktibazio soziala eta lan zentruetan antolatu eta mobilizazioak aurrera ematea. Beste eragile sozial eta sindikalekin elkarlana sustatuz. Agerian geratzen dena da, Nafarroako historiak eusten baldin badugu, elkarrizketa soziala horretarako ez du balio. Elkarrizketa soziala egiten duena da parte hartzen duten eragilei finantziazioa eman bake sozialaren truke. Gogora ezagun, Nafarroako UGT eta komisioneseko 120 pertsona kobratzen zituztela beraien soldatak Nafarroako aurrekontuei kargu. Eta horregatik oso kritikoa gara elkarrizketa sozialarekin. Eta oso esanguratsua da, Nafarroako patronalaren presidentea atzo egindako adierazpenetan, azpimarratzen zuen bere postua elkarrizketa soziala zela, elkarrizketa soziala bake soziala lortzeko. Eta horregatik uste dugu ezinbestekoa dela mobilizazioa eta beste eragileen arteko elkarlana sustatzea. Presentéis estas medidas ahora aquí públicamente, pero ¿cómo las vais a hacer llegar como aporte al plan reactiva a través del Parlamento, a través de diálogos con el gobierno directamente? El próximo, miércoles, pasado mañana, 27 de mayo, hay una reunión del Consejo Económico y Social, en el que el sindicato participa en esa reunión del Consejo Económico y Social, y hoy mismo vamos a mandar estas medidas tanto al Gobierno de Navarra como a los grupos parlamentarios y iremos a la reunión del Consejo Económico y Social a plantear estas medidas. Pero el partido sois pesimista, como decir, por la actitud que ha tenido hasta el Gobierno de Navarra en algunos temas. Nuestro pesimismo viene, nosotros tenemos una constatación, el sindicato tiene una constatación, que o abordamos una reforma fiscal
de calado o es imposible que haya una salida justa para esta crisis. Por eso nuestra interpelación al Gobierno de Navarra es más allá de planes más o menos desarrollados, más allá de distintas medidas. Aquí o se habla de fiscalidad o no va a haber una salida justa a la crisis. Por eso, cuando valoramos qué es lo que ha hecho el Gobierno de Navarra hasta ahora, somos críticos. ¿Por qué? Una única medida fiscal ha tomado, quitar impuestos a las empresas. Le damos mucha importancia y nos parece muy grave que la consejera de Hacienda, las declaraciones que haga la misma semana que anuncia que va a quedar la recaudación 800 millones de euros, esa misma semana hace unas declaraciones en las que dice que los impuestos a las empresas no hay que tocar. Esas dos constataciones tenemos. ¿Qué es lo que ha hecho en las declaraciones de la consejera? Y evidentemente creemos que lo primero de todo es ser conscientes de cuál es la situación para darle la vuelta. Insistiendo en eso, que no vemos postulados progresistas en el Gobierno de Navarra. El acuerdo programático habla de una legislatura progresista, pero ¿dónde quedan las medidas progresistas? Si en fiscalidad estamos donde nos lleva el Gobierno de Navarra, ¿no? Por eso pesimismo es una constatación de saber cuál es el punto de partida para o activamos la movilización social o no vamos a ser capaces de darle la vuelta a esta situación. Nafarroa suspertu plan horretan parte hartzeko Consejo Ekonomiko Sozialaren bidea gustuko duzu edo ongi ikusten duzu edo parte hartzen bidea. Guk nahi, Nafar gobernuak gurekin daukan harreman guztietan gu beti azpimarratzen digula ela dela sindikatu bat proposameneko gaitasuna daukana. Eta hortik aurrera, hurrengo asteazkenean badago CESeko bilera, gu bertan parte hartuko dugu eta Nafar gobernuarekin izango ditugun harreman bilateraletan gu beti ere gure proposamenak mahai gainean jarriko ditugu eta egin dugun saiakera izan da mahai gainean jartzen ditugu proposamenak Nafar gobernuaren eskuduntzak direla. Hori izan da, saiatu garela hori kokatzen eztabaida horretan kokatzen, ez? Respecto al anuncio con los matices nuevos que ha habido de la reforma laboral, de reformar la reforma laboral del 2012, ¿cómo sois optimistas o pesimistas y qué esperáis de eso? En primer lugar, claro, el debate está girando en torno a la segunda de las reformas laborales que se hizo en la crisis. Hay una reforma previa que hizo Zapatero, que fue de la estatalización de la negociación colectiva. Con esa reforma lo que se impide es que los trabajadores y trabajadoras navarros decidamos nuestras condiciones laborales. Esa fue la primera reforma laboral en la anterior crisis y luego vino la segunda de Rajoy. El sindicato considera que es necesaria la derogación de esas dos reformas laborales. Entenderíamos que sería positivo, evidentemente, que se deroguen esas reformas laborales y lo que tenemos es ese escepticismo sobre la palabra del Partido Socialista. El Partido Socialista firmó en un documento público que iba a derogar esa reforma laboral, a las horas ya estaba corrigiendo su posición. Y casi la reflexión concluye en el mismo punto. Creemos que sin activación social, sin trabajar en los centros de trabajo, sin que los trabajadores y trabajadoras interioricen que es necesario organizarse, creemos que no se van a conseguir esas derogaciones de las reformas laborales y por eso no es nuestro emplazamiento, sino nuestro cometido en los siguientes meses a esa activación social, porque a nadie se le escapa que la coyuntura en los próximos meses es una coyuntura preocupante. El miércoles a las 12, si no estoy equivocado. El miércoles a las 12, reunión del Consejo Económico y Social. Ese mismo día sacaremos una nota de prensa que, bueno, irá en línea con las propuestas, con el documento que hemos presentado ahora. ¿De acuerdo? Ba, eskerrik asko, ez dira galdera iritsi kanpotik. Vale. Ba, eskerrik asko, agian ez dakit luzatu garena da ez, baina ez da raza. Horeka bilatzea hor. Eskerrik asko, Iban.